En febrero de 2015, la policía alemana incautó 320 kilos de narcóticos. Una cantidad brutal. Y además, rastrearon unos 15 millones de euros en ganancias. Pero fíjate que para lograr esto, no tuvieron que irrumpir en una bodega acorralada. Ni enfrentarse a un ejército de sicarios armados en un callejón, claro. Exacto. O sea, solo tuvieron que subir las escaleras de una casa familiar común y corriente. Y abrir la puerta del cuarto de un adolescente. Sí, un adolescente que, pues, vivía con su mamá. Y justo por eso, la misión de hoy en este análisis profundo es desempacar toda esta historia. Vamos a explorar cómo Maximilian Schmid, un joven sin amigos y sin salir de su casa, logró construir un imperio internacional. Hola y bienvenidos a este espacio. Hola, un gusto estar aquí. Y es que este caso, nos obliga a replantear absolutamente todo lo que asumimos sobre el crimen organizado. Sí, total. Sé porque la imagen mental clásica que tenemos del narcotráfico siempre involucra carteles, violencia por el control de plazas. Vehículos blindados, redes de corrupción inmensas. Claro, todo eso que requiere una infraestructura física gigantesca. Exactamente. Y lo que documenta este caso es, digamos, la antítesis de ese modelo. Todo este imperio se construyó y operó en el silencio casi absoluto de una habitación juvenil. Reemplazando las balas con líneas de código, ¿no? Ándale, con líneas de código y algoritmos. Ok, pues vamos a desempacar esto. Nos situamos en el año 2013, en la ciudad de Leipzig, en Alemania. El protagonista tiene 18 años en ese momento. Y el perfil que tenía era el de un joven profundamente antisocial. Sí, un chico sin un círculo de amigos. Limpian la puerta del cuarto. Y su única experiencia en el mundo real, laboralmente hablando, era trabajar como mesero en un restaurante italiano local. El famoso restaurante Don Camillo y Pepone. Exacto. Y fíjate que ese trabajo en el restaurante es un detalle bien fascinante. Porque los dueños del lugar siempre dijeron que era un empleado excelente, callado, trabajador, que nunca causaba problemas. Y esa dualidad es clave aquí. No estamos hablando de alguien con un perfil violento o con ambiciones de dominar las calles a la fuerza. Para nada. Su mente funcionaba como una máquina de eficiencia. O sea, cuando él observaba un sistema, su primer instinto siempre era buscar cómo optimizarlo. Y la chispa ocurre de una manera muy particular. Resulta que alguien le muestra la llamada Deep Web, o sea, el lado oculto de Internet. Y específicamente un sitio llamado Silk Road, que era un mercado negro gigantesco. Sí, el más famoso de esa época. Pero lo que me vuela a la cabeza es su reacción. O sea, cualquier otra persona pues se asusta o simplemente compra algo por curiosidad y ya. Claro. Pero Maximilian entra, observa la plataforma y su conclusión es: a ver, este sistema es terrible. La navegación es lenta, el servicio al cliente es deficiente. La interfaz es confusa. Exacto. Y él dice: yo puedo programar algo mucho mejor. Lo fascinante aquí es cómo una mente con un enfoque puramente analítico observa una actividad ilegal. Él no vio el narcotráfico como un submundo criminal al cual unirse por poder o por estatus. No, para nada. Lo vio literalmente como un problema de logística. Y de experiencia de usuario. Exacto. Una experiencia de usuario que nadie había resuelto correctamente. Pero a ver, siendo honesto, me cuesta trabajo asimilar ese salto. Porque si alguien detecta que un sistema es malo, pues de acuerdo, hace uno mejor. Claro. Pero estamos hablando de drogas duras. O sea, ¿cómo es que un chico que sirve pasta en un restaurante decide, así de la noche a la mañana, gestionar inventarios de cocaína y éxtasis? Como si fueran fundas para teléfonos. Ándale, exactamente así. Pues la respuesta está en la psicología del aislamiento y en un concepto tecnológico muy específico, la fricción. A ver, explícanos eso. En el mundo de las aplicaciones y de las startups, la fricción es, digamos, cualquier obstáculo que impide a un usuario completar una compra. Como tener que dar muchos clics o llenar formularios largos. Exacto. Ahora, llévate eso al mercado ilegal tradicional. Ahí la fricción es altísima. Hay que ir a un barrio peligroso, interactuar con personas impredecibles, arriesgarse a un asalto o a comprar un producto adulterado. Entonces, lo que Maximilian entendió fue que si eliminaba esa fricción, el miedo y el peligro físico a través de una pantalla, el mercado potencial crecería exponencialmente. Claro,
Le podía vender a personas comunes y corrientes que jamás pisarían un callejón oscuro. Exactamente. Convirtió el crimen en un servicio de conveniencia. Es que actuó exactamente igual que un fundador de una empresa tecnológica en Silicon Valley. Tal cual. Un emprendedor que detecta un nicho, se obsesiona con la experiencia del usuario y lanza su plataforma. Solo que su producto estrella resultó ser mercancía ilícita. Sí, un pequeño detalle, ¿no? Y fíjate que el motor detrás de esa obsesión no era inicialmente el dinero. Todo apunta a que al carecer de validación social en el mundo físico, sin amigos, sin pareja. Sin reconocimiento. Exacto. Toda esa energía se canalizó hacia una hipereficiencia empresarial. Al optimizar su base de datos, al empaquetar más rápido que nadie, estaba obteniendo el estatus que le faltaba en la vida real. A través de los comentarios positivos de clientes anónimos. Sí, era su forma de recibir aplausos. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque esa búsqueda de validación lo llevó a crear el sitio Shiny Flakes, que podemos traducir como copos brillantes. Y cuando ves las imágenes de la página web, de verdad es increíble. Es que no estaba escondida en las profundidades encriptadas de la red oscura, donde solo los expertos pueden entrar. Exacto. La llevó a la web normal, la que usamos todos en navegadores comunes, todos los días. En el ClearNet. Sí. Era un sitio con un diseño impecable, con menús desplegables súper claros, fotografías de alta calidad de los productos. Parecía una tienda de suplementos vitamínicos o de artículos electrónicos. Totalmente. Y esa decisión de operar en la red abierta, en el ClearNet, fue una jugada de marketing brutal, porque al hacer el sitio accesible para cualquier persona con una conexión a Internet, democratizó el acceso a sus productos. Claro, abrió el mercado muchísimo. Pero, a ver, para que un negocio así sobreviva fuera de las sombras, el mecanismo de cobro tenía que ser infalible y completamente anónimo. Y ahí es donde entra la moneda digital. El sistema de pago era estrictamente con Bitcoin. Siempre por adelantado. Sí, cero crédito. Es que el uso de criptomonedas no fue solo una preferencia tecnológica del chico, fue el pilar estructural que sostuvo todo el imperio. Porque en un negocio tradicional hay muchas fallas financieras. Claro, hay cuentas por cobrar, fraudes con tarjetas de crédito, hay bancos que pueden congelar tus fondos y detectan movimientos sospechosos. Y más con esas cantidades de dinero. Exacto. Entonces, al exigir pagos en Bitcoin, eludía por completo el sistema financiero global. El dinero llegaba directo a una billetera digital, sin intermediarios. Eliminando el riesgo de impagos por completo. Era el equivalente a que cada cliente depositara oro en una caja fuerte invisible antes de recibir la mercancía. ¡Wow! Y bueno, hablando de recibir la mercancía, la retención de clientes que tenía era una locura. Sí, las reseñas. O sea, el sitio tenía un sistema de reseñas estilo comercio electrónico. Se podía calificar la pureza del producto con estrellitas. Dejar comentarios sobre la velocidad del envío. Y hasta había un botón de servicio al cliente. O sea, por si tenías dudas. Pero el detalle que rompe con toda esta formalidad empresarial es lo que ponía dentro de las cajas. Los ositos de goma. Sí, Maximilian añadía ositos de goma, dulces de regalo en cada paquete. Y fíjate, eso es una táctica de normalización psicológica muy profunda. ¿A qué te refieres? Al incluir un dulce, se genera una disonancia cognitiva en el comprador. O sea, por un lado, estás recibiendo una sustancia controlada y potencialmente peligrosa. Sí, un delito grave. Pero por el otro, el empaque transmite el mismo cuidado y simpatía que, no sé, una pequeña panadería artesanal que te envía un detalle de agradecimiento. Te cambia la percepción. Claro, humaniza la transacción y fomenta una lealtad tremenda en el consumidor. Pero espera, a ver, si el sistema digital era perfecto, la interfaz era súper amigable y los pagos eran invisibles, ¿dónde se rompe la cadena? Ese es el punto. Porque en algún momento de la historia, esos datos en una pantalla se tienen que materializar en cajas físicas. O sea, alguien tiene que mover cientos de paquetes por todo el continente. Y ese es siempre el mayor reto logístico. Usualmente, mover esas cantidades requiere vehículos con compartimentos ocultos. Rutas clandestinas, sobornos en las fronteras. Exacto. Y la solución de Maximilian fue brillante por su simpleza. En lugar de construir una red de distribución propia, se apalancó en la infraestructura más antigua y confiable del país. El Servicio Postal Nacional de Alemania. Así es, usar el sistema postal público fue como usar el sistema circulatorio del propio gobierno para bombear su producto. Es que usó a los carteros.
Tal cual. Las empresas de paquetería procesan millones de envíos al día. Es una maquinaria burocrática enorme que está diseñada para no hacer preguntas. Mientras el paquete tenga el franqueo correcto, pasa. Exactamente. Entonces, los carteros, manejando sus rutas diarias, se convirtieron, sin saberlo, en la flota de distribución de un imperio del narcotráfico. Y estamos hablando de números grandes. Facturó cerca de 15 millones de euros y movió más de 1 tonelada de mercancía en solo 14 meses. ¿Una tonelada entera? Sí, 1 tonelada en paquetes pequeños. Y aquí de verdad tengo que hacer una pausa obligada y detener todo un segundo. A ver. Porque entiendo perfectamente la barrera digital. Entiendo que la madre no supiera qué códigos escribía su hijo en el teclado. Claro, la desconexión generacional. Exacto. Pero estamos hablando de volúmenes físicos masivos. O sea, en el momento del arresto había 320 kilos de mercancía en la habitación. Sí, muchísima cantidad. 320 kilos. Imagínate el olor de los químicos, las torres de cajas de cartón, el ruido de la cinta de embalaje a las 3 de la mañana. ¿En serio la ceguera tecnológica de la madre anuló sus 5 sentidos? Es que no me lo explico. Pues esa es la pregunta natural que cualquier persona se hace al conocer el caso, pero hay que considerar la física del aislamiento y las técnicas que él empleó. Técnicas de empaque. Sí, porque no eran simplemente bolsas de plástico apiladas en el piso. Maximiliano invirtió en maquinaria de sellado al vacío de grado industrial. Ah, claro, para quitar el aire. Exacto. Este proceso extrae todo el aire y comprime el material en bloques súper densos, bloqueando casi por completo la emisión de olores. Ok, eso explica el olor. Y además, organizaba los envíos en cajas de plástico herméticas, de esas que están diseñadas para almacenamiento a largo plazo. Pero sigue siendo una operación industrial, dentro de un cuarto. O sea, ¿la madre de verdad nunca abrió la puerta para limpiar o dejar algo? Es que las dinámicas de esa casa en particular eran peculiares. El aislamiento extremo funcionó como un búnker. Si hay un acuerdo tácito en el que el hijo nunca sale de la habitación y la madre respeta ese límite al extremo de dejarle la ropa limpia en el pasillo, se crea una frontera invisible. Una barrera que no se cruza por nada. Lógica no es, mi hijo dirige un cartel. No, claro, piensas algo normal. Piensas, seguramente está empaquetando partes de computadora que vendió en línea. La falta de comunicación familiar fue su mejor camuflaje. Estaba escondido a plena vista, pero protegido por la apatía y la rutina. Totalmente. Sin embargo, pues, todo imperio digital tiene que enfrentarse al mundo físico eventualmente. Y ahí es donde vienen los problemas. Claro. Porque por más que comprimiera el aire y encriptara su sitio web, la caída de Shiny Flakes no ocurrió por un ciberataque espectacular. No, para nada. No hubo agentes encubiertos, vulnerando sus servidores en la red oscura, ni nada de eso. El sistema colapsó por la burocracia postal más básica. Es que cuando se maneja el volumen que él manejaba enviando miles de paquetes al mes, la estadística es implacable. Algo va a salir mal. Inevitablemente, una fracción de esos paquetes iba a fallar. Una dirección escrita con un código postal erróneo, una etiqueta donde la tinta se corrió por la lluvia. O un cliente que simplemente se mudó y ya no vive ahí. Exactamente. ¿Y cuál es el mecanismo del correo en esos casos? O sea, si el cartero no encuentra la casa, ¿el paquete se marca como no entregable y se devuelve al remitente? Así funciona en todo el mundo. El problema es que, obviamente, los paquetes de Maximilian no tenían su dirección real en Leipzig en la parte de atrás. Claro que no. Usaba direcciones de remitente falsas o completamente aleatorias. Entonces esos paquetes devueltos se convierten en correspondencia huérfana. Quedan flotando en las oficinas postales sin dueño. Y el protocolo postal en Alemania dicta que cuando un paquete no puede ser entregado ni devuelto al remitente, eventualmente se tiene que abrir en un centro de procesamiento. Para buscar alguna pista de quién lo mandó, supongo. Exacto. Y pues al abrir estas cajas huérfanas, los trabajadores postales no encontraron refacciones de computadora. Encontraron pastillas empaquetadas al vacío junto con ositos de goma. Imagínate la cara del empleado de correos al ver eso. Un contraste súper surrealista. Me lo imagino perfectamente. Y bueno, a partir de ahí, la policía ya no necesitó hackers. No, regresaron a lo básico. Empezaron a aplicar trabajo policial a la antigua.
Empezaron a mapear el origen de todos esos paquetes devueltos. Fue un rastreo analógico súper metódico, porque los sellos postales, aunque se compraran en línea, tienen códigos de barras. Y esos códigos registran en qué momento y en qué centro de distribución ingresaron al sistema. Exacto. Entonces la policía empezó a notar un patrón geográfico muy claro. La inmensa mayoría de estos envíos problemáticos se depositaban en buzones amarillos específicos en ciertos vecindarios de Leipzig. O sea, no usaba una sola oficina postal para no llamar la atención. No, eso hubiera sido muy evidente. Hacía rondas nocturnas caminando por la ciudad con mochilas llenas, distribuyendo las cajitas en diferentes buzones públicos. Tal cual. Y al cruzar los datos de las zonas de mayor actividad en esos buzones, con los registros de compra de estampillas postales en línea, pues el círculo se fue cerrando. Los fueron acorralando. Sí, luego añadieron vigilancia física, análisis de cámaras de seguridad en las calles. O sea, la tecnología de encriptación militar que protegía su dinero en la nube fue inútil contra el simple rastro de papel de una etiqueta mal impresa. Es irónico, ¿no? Ese hilito de correspondencia de vuelta llevó a las autoridades directamente a la puerta de la familia Schmidt. Directo a su casa. Y entonces, en febrero de 2015, la policía entra al cuarto y, de verdad, la escena es de película. Me imagino. Lo encuentran rodeado de esos 320 kilos de mercancía. Estaba empacando pedidos en tiempo real, con la pantalla abierta, mostrando todas las órdenes que tenía pendientes. En ese momento, él tenía 20 años. Muy joven todavía. Y aquí hay un giro legal súper interesante, porque fue juzgado bajo la ley de menores. ¿A los 20 años? Sí, porque la corte determinó que su nivel de madurez emocional correspondía a un menor de edad, a pesar de todo su genio empresarial y logístico. ¡Wow! Así que fue condenado a 7 años en un centro juvenil. Pero salió a los 4 años por buena conducta. Y hay 2 notas finales sobre este caso que son muy, muy inquietantes. A ver, cuéntame. La primera tiene que ver con el dinero. De esos 15 millones de euros que se calcularon en ingresos, la policía solo pudo confiscar una fracción mínima. ¿Y el resto? El grueso de la fortuna estaba almacenado en billeteras digitales protegidas por contraseñas que solo existen en la cabeza de este chico. O sea, ¿sigue desaparecido en el éter del blockchain? Exacto. Es como tener a un millonario en pausa. ¡Qué locura! ¿Y la segunda nota? La segunda es que, a pesar de haber pasado por prisión, el instinto de optimización parece que no se le apaga. Actualmente está bajo una nueva investigación oficial por administrar presuntamente una plataforma clonada. O sea, haciendo exactamente lo mismo. Con actividades idénticas, sí. ¡Wow! Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si observamos la totalidad del caso, tenemos a un chico sin habilidades sociales, sin grandes recursos iniciales, que transformó el mercado negro internacional en un trabajo administrativo de lunes a viernes. Literalmente. Empacaba sustancias ilícitas con la misma frialdad y eficiencia con la que un empleado de almacén empaca libros. Y esta historia alcanzó un nivel de irrealidad tan alto que la cultura popular la absorbió casi de inmediato. Sí, inspiró series de televisión, documentales, hasta reconstruyeron su habitación a escala real para poder entrevistarlo. Tejido mismo de las industrias. Ya sean legales o ilegales. Exacto. Las barreras de entrada tradicionales simplemente han desaparecido. O sea, hace unas décadas el control del territorio físico era indispensable para un criminal. Tenías que controlar las calles. Sí, pero hoy en día el territorio es el ancho de banda. No se necesita presencia física ni tener un historial de miedo en el bajo mundo. Claro, una conexión de fibra óptica y conocimiento técnico avanzado son suficientes. Eso, y una comprensión de la psicología del consumidor. Con esas herramientas, puedes competir a escala global desde el rincón más aislado de una casa. Es una reflexión muy poderosa sobre, las herramientas que tenemos a nuestro alcance y cómo la fricción de la que hablabas define el comportamiento humano en todos los niveles. Totalmente de acuerdo. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante a través de un ecosistema que existe en paralelo a nuestra realidad cotidiana, fluyendo, literalmente, a través del correo que recibimos todos los días. Escondido en sobres y cajas comunes. Exacto. Y bueno, antes de terminar, quiero tomarme un momento para agradecer sinceramente a quienes nos escuchan y sintonizan este espacio.
Sí, muchísimas gracias. De verdad es increíblemente gratificante poder desmenuzar estas historias tan complejas con ustedes, analizarlas a fondo y aprender juntos sobre los rincones más extraños y sorprendentes de este mundo hiperconectado. El agradecimiento es totalmente compartido. Valoramos muchísimo el tiempo de la audiencia y su disposición constante para mirar más allá del titular de la noticia. Así es. Entender los engranajes reales que muevan este tipo de fenómenos es vital. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor, estoy segura. Pues nos despedimos por hoy, recordando siempre que el mundo está lleno de detalles asombrosos si se sabe prestar atención, y que a veces las estructuras más complejas no están en rascacielos lejanos. Están operando silenciosamente detrás de una pared de nuestra propia casa. Exactamente. Y bueno, la invitación final es a mantener siempre viva la curiosidad, acompañada de un pensamiento crítico frente a los sistemas que damos por sentado todos los días. Un gran consejo. Y para cerrar, creo que esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Si hace 10 años, usando una tecnología que hoy consideraríamos básica, un adolescente logró construir un imperio logístico invisible usando la red postal y una computadora personal, ¿qué tipo de infraestructuras inimaginables podrían estar operando justo en este preciso momento, tal vez en el departamento de al lado, aprovechando la automatización y las capacidades de la inteligencia artificial de hoy en día?